Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el valor de elegir. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo en cabina, gracias por la oportunidad. Esperamos bendecir e iluminar, como siempre, a cada uno de nuestros radioescuchas y también a nosotras. Claro, yo creo que todo aquello que nos pueda llevar al punto de reflexión, si no cambio, punto de reflexión, ese espacio donde hacemos la pausa y decimos, ¿qué tal si le presto oídos a esto que van a decir? Me late una parte, no me late otra, pero no peleo con la parte que no me late y sí me aplico con la que me late y me doy permiso a probar otras cosas. Si es que esto fuera de verdad muy diferente a lo que nos enseñaron. Yo le decía a Wendy ahorita fuera de micrófono que me encantaba el tema para hoy porque es triste que de pequeños no nos enseñaron que no había problema a la hora de tomar decisiones o elecciones ante el equivocarnos y que era totalmente válido y es nuestro derecho el volver a elegir, que puedo tener o sin siquiera tener un resultado todavía puedo desviarme de donde digo que quiero ir, pero voy a asumir las consecuencias, uno, de dejar el punto, el camino donde iba y dos, el que estoy arriesgándome a tomar. Entonces, cuando empezamos a vivir desde esa mirada, Wendy, elegir se hace parte de nuestra vida. O sea, si todo el tiempo lo estamos haciendo de manera inconsciente, pero lo estamos haciendo, entonces qué bonito es aprender a elegir con conciencia. Exacto. Qué linda descripción, elegir con conciencia. Y creo que la primera cosa que debemos hablar, si vamos a hablar de este tema del valor de elegir, es concebir el concepto de lo que somos, ¿sí? Porque parte de ser humano es tener esta capacidad de elegir. Por supuesto, el enfoque que vamos a darle es el enfoque de la escuela que trabajo, que es la logoterapia y el análisis existencial, ¿no? Desde este punto de vista, es muy importante el poder apoyarnos y ayudarnos a despertar esa conciencia de lo que somos y de la capacidad que tenemos de hacerlo, de elegir. Y además, darle un valor importante, sabiendo que es trascendente para nuestra vida hacerlo, porque de una manera o de otra, desde que nosotros llegamos a la Tierra, estamos eligiendo, pero tú decías algo que me gustó mucho, y es que pocas veces, y quizá en su mayoría, no nos anunciaron que teníamos esa capacidad, que podíamos tener el valor de elegir y sobre todo de redireccionar también en medio de esas elecciones y resignificar los resultados y tomar decisiones para poder revisar sí y no, ¿sí? Dentro del contenido que les compartí hoy, una de las cosas que exponía es que muchas veces lo que nos impide elegir o valorar esa capacidad que tenemos de poder decidir es ese miedo que tengo a no decir no. Pero también podríamos plantear el miedo que tengo a decir sí. Y tiene que ver mucho con nuestras creencias y la manera en que nosotros fuimos creciendo y metiendo a nuestra mente y nuestro corazón la vida o el propósito por el cual llegamos, que muchas veces ni siquiera lo cuestionamos. Algo importante también que es bueno marcar cuando hablamos de elegir, es que elegir siempre nos va a implicar renunciar, que este es otro término que muchas veces no nos gusta como compañero, ¿ya? Porque la mayoría quisiéramos tener todo en nuestras manos y eso no es posible en nuestra humanidad. Siempre que elegimos, estamos renunciando a algo. Estamos dándonos esa capacidad de tomar y soltar. Y esa parte es muy importante cuando vamos a tomar
elecciones para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, que creo que es de los puntos más importantes de poder operar o accionar dentro de esta capacidad de elegir que tenemos, ¿sí? Esa manera de poder entender qué genera bienestar o qué me lleva al bienestar, aunque me implique muchas veces soltar, perder, dejar, para poder nosotros ampliarnos en ese camino. Hemos estado hablando en los últimos programas del concepto de libertad, de la parte de crecer, resignificar, hacernos resilientes, y me parecía que era importante, después de haber sembrado toda esa plataforma, poder hablar de esto, ¿sí? El para qué entonces voy a poder hacer un buen uso de esa libertad. Y creo que una manera de ponerlo en práctica es aprendiendo a elegir, ¿sí? Y aprendiendo a soltar, ¿no? Es importante que sepamos que cuando hay que tomar una decisión, debemos entender y comprender que hay elecciones que no son tan trascendentes, ¿sí? Que no implican una consecuencia demasiado dura que nos pueda cambiar o transformar la vida. De hecho, algo tan simple como elegir qué me pongo hoy, digamos, ¿verdad? Siempre estoy eligiendo eso. Y aquí quisiera dar un tip para los papás, porque, por ejemplo, desde chiquitos podemos ir desarrollando esta capacidad con los niños, trabajarlo desde ahí. Esa parte de, ¿qué quieres ponerte hoy? Está la opción A, la opción B, y que los chicos vayan eligiendo. Es una linda manera de trabajar actividades con ellos para aprender a elegir. Y también para nosotros como padres, aprender a respetar lo que nuestros hijos elijan, que también es un punto que nos va a permitir irnos construyendo desde pequeños para ir desarrollando esta capacidad. También podemos hablar de aquellas decisiones que son trascendentes para nuestra vida, que muchas veces en medio de muchas situaciones y de vacíos existenciales en nosotros, también un mal manejo emocional no nos permite reconocer cuándo es una decisión trascendental, ¿sí? En donde puede peligrar mi vida, por ejemplo, o en donde puedo aportar ese bienestar que mencionaba hace un momento en esas elecciones que voy teniendo, cuestiones acerca de nuestra salud, por ejemplo, la profesión que elegimos, la manera de ser que tengo y cómo poder aportar e iluminar a ser una mejor versión de mí en medio de las elecciones, aprender a soltar lo tóxico, distinguir entre aquello que me va a permitir un crecimiento en todos los sentidos. También es importante hablar, cuando hablamos de elegir, entender que aunque no elijamos, paradójicamente, eso es una elección. Y al final, el no hacer y el estar estáticos también me hace estar eligiendo, estar en ese estado. Siempre cuando hemos platicado y conversado, hemos hablado de ser protagonistas de nuestra historia, y al elegir esa parte, nosotros vamos desarrollando también una habilidad para poner en práctica este aspecto y capacidad de accionar que tenemos los seres humanos. Y ese es un punto importante, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que entender y comprender cuando hablamos del valor de elegir es que hay aspectos que nos van a ir generando. Voy a ponerlo de esta manera y también está marcado en el contenido. Cuando elegimos, hablamos hace un momento que renunciamos, ¿sí? Renunciamos a algo. Cuando hacemos esa acción, tomamos una decisión. Ahora, es importante que cuando decidimos, le demos ese equilibrio, que sabiendo que cuando tomamos decisiones, adquirimos un compromiso frente a la situación que esté viviendo, frente al pensamiento que esté eligiendo, frente a la acción que deba tomar. Y por supuesto, vamos a hablar entonces, ante ese compromiso, de la responsabilidad que implica desde mi ser el poder tomar conciencia
de cada uno de los pasos y las acciones y además las consecuencias que me va a llevar esa decisión que he tomado. Preguntas importantes que nosotros nos podemos hacer antes de elegir. Okay. Y es, ¿por qué y para qué? Recordemos que es importante siempre ponerle ese para qué. ¿Debo tomar esta decisión o debo elegir en esta situación que estoy viviendo? O en esta situación en la cual estoy sintiéndome de esta manera que no me gusta. ¿Sí? Eso es un punto importante, generar respuestas ante estos planteamientos. ¿Por qué y para qué tomar esa decisión? ¿Qué pasaría si no hago esto? ¿Qué pasaría si no elijo hacer algo frente a esto? Plantearnos también la parte de ¿qué pasaría si sí hago algo al respecto en esta situación? Si yo tomara responsabilidad en esto, ¿cómo sería mi vida? Y el punto importante de todo esto es cuáles serían las consecuencias de estos planteamientos que me estoy haciendo. Y creo que es importante realizar este pequeño ejercicio porque normalmente el ser humano se va por impulsos, elige en medio de todos esos caos y creo que es importante parar y revisar para en la medida de lo posible tomar la mejor decisión cuando elige hacer un cambio en su vida o por lo menos generar esa invitación consciente de que necesito accionar. ¿Sí? Fíjate que con estas preguntas que planteaste ahorita, Wendy, me quedo con la de ¿qué pasaría si tomo responsabilidad en esto? ¿Cómo sería mi vida? Y ahí es donde puede decir que se le para el pelo a la gente, porque lo confundimos, la responsabilidad con la culpa. O sea, si le entro al toro por los cuernos y la cosa no sale como estoy estimando que salga, mea culpa. No, es sencillamente asumo las consecuencias, que es muy diferente. Y las consecuencias a veces ni son tan macabras como no las estamos, es que la mente tiene esa capacidad de hacer monstruos, parece un dragón y es una lagartija. Entonces, ahí es donde hay que como que hacer planas de eso, ¿verdad? Porque no tenemos fortalecida esa parte en la mente, el tener claro que es ser responsable. O sea, es como cuando alguien pinta un cuadro y le pone su firmita. Le está diciendo, esta es autoría mía. Alguien que escribió un poema y le pone su firmita, que escribe una canción y también va firmadito. Eso es decir, soy el autor de esto. Quiere decir que puede ser una canción linda y como pega, pues no pega. Igual resulta con las decisiones que tomamos. Esa decisión, a mi criterio, en este momento, en lo que estoy pasando, desde el nivel de conciencia que tengo, puede ser que considere que es la mejor decisión y resulta que es la peor de todas las decisiones. Y ese miedo a decir no o a decir sí son los que me frenan. Y como no, yo no, y encima levantamos la mano, hasta solté el lapicero. O sea, levantamos la mano de a mí que me registren, yo ni fui, perdóneme, usted no fue. El hecho de que usted no fue su participación en el no haber sido. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar cómo funcionamos, no te vayas a cosas complicadas de la vida. Me lo como, no me lo como, me lo tomo, no me lo tomo, voy, no voy, le digo, no le digo. O sea, cosas que suceden todo el día, todos los días. Entonces, tu cuerpo te dice, no te lo comas. Y ahí va el chuchón y se lo come. Entonces, de ahí la panza se te infla, los gases, la pesadez, te dio diarrea, te dio agruras. Pero si tu cuerpo te dijo que no lo hicieras y no lo atendiste, hay cosas que pareciera que para algunas personas son más claras. No, tal vez son menos arrebatadas.
Y por eso, al ser más serenos, más calmados, se dan opciones, porque con las preguntas que tú decías, ¿por qué o para qué debo elegir en esta situación donde algo de lo que está sucediendo no me gusta, o no estoy sintiendo bonito, no estoy de acuerdo? Porque cuando hacemos la pausa, lo que a mí me encanta y es mi forma de expresarlo, es acostumbrarte a hacer el ejercicio de 2, mínimo 3, y si puede más, pues más, pero tampoco se distraiga y se entretenga mucho tiempo generando escenarios. Si tomo la decisión A, estoy desde donde el conocimiento que tengo, la experiencia que tengo, pueden ser las posibles consecuencias. No, esto está bien fregado, pues miremos la opción B. Esto está muy fregado, pero eso está menos fregado, pero no se parece a lo que yo quiero. Entonces, opción C, bueno, tal vez no va a ser del todo como yo quiero y sí se parece bastante, pero tal vez solo habría que afinarle unas cosas. Sí, creo que me voy por la opción C. Y entonces, cuando vas mesuradamente por la vida, no tan reactivo, resulta que cometes menos errores. Entonces, ahí sí con mucho gusto, venga, ¿a dónde le pongo que si es mío la responsabilidad? Soy autor de esa, no es una chorreada, o sea, no salió tan mal. A ver, yo sí se lo firmo. No, lo chorreado y lo exitoso tiene que tener nuestra autoría. Por supuesto, y ante esas opciones es importante también agregar como cual test ninguna de las anteriores, porque tenemos ese permiso también de poder decir no, ninguna de estas opciones. Y esta parte de visualizar las opciones es parte de las recomendaciones que nos van a ayudar a aprender a elegir. Eso es un punto importante, pero como vivimos en ese agobio y en esa reactividad, como tú bien mencionaste, estamos como que debo, y es ahorita, porque si no lo hago ahorita ya no va a estar, y es una prisa que realmente eso nos lleva a poder tener mucho más deslices y caídas en medio del poder generar un mejor proceso para edificarnos, levantarnos y hacernos más conscientes de esas situaciones. Tú mencionaste algo y yo lo mencionaba cuando daba las recomendaciones en la crianza de los niños, y por supuesto encaja también en nosotros los adultos, en esos pequeños escenarios de las pequeñas decisiones y elecciones que tomo cada día. Y una de las cosas importantes es revisar cómo está siendo mi actitud ante la vida o ante esto que debo elegir o decidir, porque muchas veces eso mismo nos sirve como ese mecanismo de defensa y protección, ¿verdad? Que me hace evadir el tomar una decisión, el elegir eso que por donde voy se me muestra, pero que me niego a aceptar, ¿sí? Me niego a elegir esto. Entonces no lo enfrento y me quedo con ese miedo, con esa parte, y prefiero vivir así. Y es triste, porque lo que estamos haciendo es de las peores cárceles que existen en el mundo, que son esos barrotes que son invisibles, sí, pero que cada vez que quiero avanzar me permiten golpearme. Y ese es un punto súper importante. Reconozco los barrotes que he generado a mi alrededor para negarme este derecho que es nato en nosotros a elegir. ¿Qué hace que no me sienta capaz de tomar una decisión frente a esta situación? ¿Sí? ¿Qué no he podido reconocer en mí? ¿Qué aspectos siguen reduciéndome en esa historia imaginaria que todavía traigo de escenarios que quizás viví y que ahora desde la adulta que soy no me he permitido afrontar? ¿Sí? Darme ese permiso de sanar, de soltar, de reconocer mis equivocaciones, ¿sí? Y desplegarme en esa libertad. ¿Sí? ¿Qué cosas sí me he hecho responsable, pero tampoco me he detenido a ver los resultados que han tenido? Muchas veces las personas se validan muy poco y siguen viendo siempre solo el punto negro.
y no de ese despliegue de oportunidades que sí generaron el haber pasado por procesos y el haber tomado esas decisiones. Si nos seguimos con esa carga. Y algo bien importante también para tomar en cuenta es que nadie, absolutamente nadie, puede elegir por mí. ¿Sí? Porque si yo permito que los otros elijan, yo veto mi existencia. No soy yo. Y yo tengo un derecho y lo puedo hacer. Lo puedo ejercer. Puedo recuperar mi vida, puedo tener mi vida en mis manos, ¿sí? Y tomar esa conciencia creo que nos va a generar el poder llevarnos a sanar y a vivir en bienestar, en un bien ser, ¿sí? Y en un buen vivir también. Sí. Y creo que esa parte es posible, pero necesitamos crearla, sentirla, entender que eso nos genera una esperanza y que sí es parte de las posibilidades del ser humano. Tratemos de no basar nunca nuestras elecciones de vida también en medio de consejos de personas que después no van a lidiar con esos resultados. Y ahí creo que también tenemos que poner un ingrediente en el punto de elegir, tener la sabiduría, ¿sí? En dónde busco opciones, ¿sí? O de qué me documento para generar las opciones y hacerlo de la mejor manera que puedo. Elegir. ¿Cómo estoy construyendo eso? Otro punto importante, y tú lo ponías cuando hacías mención a estas opciones, es reconocer y entender que hay 1001 posibilidades. No siempre hay un solo camino para llegar a. Hay opciones. Por supuesto que frente a la vida, a veces hay un muro en el que me enfrento, donde encuentro esos aspectos de la vida que no está en mis manos cambiar. Decía Víctor Frank, la última cosa que me pueden arrebatar es la libertad de elegir la actitud frente a aquello que yo no puedo cambiar, ¿sí? Pero estos son aspectos que de alguna manera nos presenta la naturaleza, ¿sí? Que no está en nuestras manos cambiar, pero sí elegir una actitud para transitar en medio de ellas. Y eso es importante, comprenderlo también en medio de hablar este valor de elegir que todos tenemos. El procurar hacer uso de eso como una valentía para accionar, para valorar esos aspectos que nos dan esas opciones. Entender qué me suma, qué me resta. Es importante. ¿Sí? Tener presente también la información. ¿Qué me hace pensar esto? ¿Qué me llevó a esta decisión? Esta consecuencia que tengo ahora, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Sí? Tener como ciertos datos de registro de esas alternativas que se han venido planteando o que me puedo plantear frente a darme una nueva oportunidad de elegir ahora que me estoy haciendo consciente de esto. Porque no es lo mismo saber, sí, podemos tomar decisiones, hay que elegir, porque uno lo escucha por muchos lados. Por supuesto, jamás es lo mismo cuando estás frente a esto y necesitas accionar. Pero en medio de esto que estamos haciendo, que es iluminar, ser como ese faro que va generando opciones y oportunidades, y podemos nosotros revisar y remover ahora nuestro concepto acerca de esto, nos genera una oportunidad, nos genera esta parte de poder, a partir de ahora, con esto que ahora conozco, con esto que ahora me puedo plantear, ¿cómo quiero elegir?
¿Cómo quiero hacer uso de esto valioso que me dieron al formarme como ser humano? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a invertir conscientemente para revisar las opciones que tengo, las elecciones que me toca que enfrentar de aquí en adelante? Esos son puntos bien, bien importantes y es la invitación que queremos hacer nosotras esta tarde. Que genere esa oportunidad. En medio de todo esto tan peculiar que nos ha tocado durante este 2020, ¿cuántas opciones y oportunidades estamos teniendo para trabajar esta parte de poder elegir? ¿A qué me sigo aferrando? Que todavía no quiero renunciar. Y todos los escenarios me están diciendo, no. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa para mi ser el hacer o tomar acciones al respecto? Son puntos importantes. Si no tomamos conciencia, caemos en el peligro de caer en un círculo que, lejos de llevarnos a un alivio, nos agobia. Y empiezan a haber muchos detonantes. Es como que encendiera una aspiradora que me jala a mí y me lleva a ciclos y a procesos que no me van a permitir ser o por lo menos crecer. Ese es un punto importante. Y eso nos construye muchos más vacíos internos. Es como entrar a un círculo interminable que me veta el derecho de elegir libremente. Y el círculo no es lo que me lo veta, soy yo desde mi indecisión, desde mi postergación, desde mi miedo, la incertidumbre, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los ingredientes con los que aderezamos el no tomar decisiones claras, porque las tomamos. Al no tomarlas, las tomamos. Claro. Todo ese aderezo que le ponemos, Wendy, es el que hace que cuando vemos pasaron 6 meses, pasaron 3 años, pasaron 10 años, pasó la vida, llega el momento de mi muerte y ahí es donde vienen todos los arrepentimientos, ¿verdad? Entonces, ante cualquier amenaza de muerte viene la negociación con el de arriba y decir, no, como que ahora sí me voy a aplicar, ¿verdad? Hoy sí me voy a poner las pilas. Entonces, queremos segundas oportunidades. Si las oportunidades son todos los días, cada día, cada amanecer, es como que la cuenta va a empezar de cero. No importa qué decidiste. Corrige. Redirecciona. Hazte responsable. Pero avanza. Dice que por ahí lo voy a encontrar ahorita. No sé si ya lo comparte en Instagram, pero que si no das un paso tras otro, esa gente se va caminando en un solo pie. Algo así es el concepto de este mensaje que compartí. Entonces, queremos ir por la vida cojeando, saltando en un pie y así se avanza más despacio, Wendy. Esperando que alguien te preste la otra pierna, te preste una muleta, te preste una silla de ruedas, te preste... Ahí está la Madre Teresa que dice que cuando por los años no puedas correr, camina, no puedes caminar, que uses bastón, ya ni el bastón, usa la silla de ruedas, pero no te detengas. Si a algo venimos a este mundo, a esta vida, es a avanzar. Despacio si quieres, pero avanza, porque lo único que está quieto es lo que está muerto. Y nosotros, mientras el corazón nos lata, estamos vivitos y coleando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer de la vida algo grande. Exacto. Y ahí es donde nosotros empoderamos ese valor de elegir, ¿sí? Asumir. Sigamos adelante. Esto es como generar esa esperanza de decir, es cansado ir saltando en un pie cuando me hago consciente que todavía tengo los dos, porque ese es un punto importante.
porque a veces esa cojera está en mi mente, ¿sí? Y es lo que me impide una y otra vez poder elegir, ¿sí? Siempre es necesario actuar, siempre. Y por eso la invitación es, levántate, ¿sí? Revísate, conócete y elige. Empodérate, sigue adelante. Hazte consciente que todavía tienes la capacidad de caminar en ambos pies, ¿sí? Dejemos de ir saltando y generando esa parte. Me encantó el ejemplo que pusiste, Carolina, porque es una verdad. Esto es justo lo que sucede cuando nosotros vamos negándonos esa libertad de elegir, ¿sí? Hay una frase que dice, si tienes prisa, ve despacio. ¿Sí? Y creo que es la parte que nos hace falta en medio de esta existencia que hoy nos estamos permitiendo replantearnos. Ir despacio, ir conscientes, ir descartando, ir revisando los aciertos, los desaciertos, reconocer los errores, que también es válido, y que a veces este aspecto no se lo permite el ser humano, porque el ser humano quiere ser perfecto y Dios no acepta competencia, ¿sí? El único perfecto es Él. Nosotros somos parte de su esencia, de su creación, y al hacer un buen uso de todo esto que Él nos ha dotado, entonces nosotros vamos creciendo y haciendo nuestra vida mucho más plena. Eso es súper importante tomarlo en cuenta en medio de esta parte de aprender a elegir. ¿Sí? Hay una cosa que aquí la tengo, mira, me hace el corazón antes de que avances. Tú decías, porque yo ahí sí y no, donde que Dios no acepta competencias, es que no somos competencia, somos Él. Claro. Somos parte de Él, Él en nosotros, nosotros en Él. Entonces, desde la unidad somos Él. Entonces, ¿cómo vamos a competir con Él? Es como que tú digas, mira, dedo chiquito, meñique de la mano derecha, qué torcido estás, por Dios, qué feo. A ver, un alicate para arrancar es mugroso que de plano no está bien hecho. O sea, a ver cómo se le ocurrió torcerse. Entonces, y te lo arrancas. No, tu dedo chiquito del pie, de la mano, tu nariz, tu oreja, tu espalda, todo tú, somos nosotros en Él. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Desde la unidad somos perfectos. Yo creo que yo sí me creo eso de que fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, somos semejantes a Él. Desde la dualidad, imperfectos, se queda corto, pues. ¿Por qué? Porque es una mentira. Porque no existe, porque no es real, es falso de toda falsedad. Entonces, ni calificativo merece lo que no existe. Entonces, digo yo, Dios santo, ¿por qué nos tragamos, Wendy, más fácil la frase de sos una vaina, no servís para nada, infeliz, ingrato, tal por cual? Eso, bien que me lo compro y me lo tomo y soy imperfecto. Y quiero volver perfecto una cosa que es imposible volverla perfecta, porque ya es perfecta como es. Cuando empieces a poner tu mirada en lo que ya haces, ya eres y ya tienes, lo vivas, lo presentes al mundo desde tu esencia, va a acabarse la competencia y va a aumentar el compartir, porque somos como notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que juntas hacen el pentagrama y juntas hacen la armonía de la música y la melodía y todo eso. Ahí es donde ves tú la perfección. ¿Por qué nosotros no sé si Eckhart Tolle, Albert Einstein o quién lo dijo, que el único que es capaz de construirse y destruirse con sus pensamientos es el ser humano? Creo que fue Albert Einstein. Entonces, claro, pensé yo cuando leí la frase, por supuesto, porque los demás seres están siendo lo que vinieron a ser.
El caballo sabe ser caballo, el pollo sabe ser pollo, el pescado sabe ser pescado. El roble no se dedica a ser pino ni a ser naranjal, es roble. Todas las criaturas de la creación, a excepción nuestra, estamos con la mente construyéndonos y destruyéndonos, porque se nos olvidó ser nosotros mismos. Entonces, quería, porque así, mira, aquí lo tenía, tungu, es dilo, y te lo dije. Encontré la frasecita, al compartir el viernes de la semana pasada. Es un proverbio chino, dice: aquel que piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda su vida en un solo en el pie. Mismo lugar. Sí, es un proverbio chino. Sí, muy lindo. Y gracias por el aporte que estás dando. Y es una verdad lo que acabas de decir. Y por eso hice mención de esa parte, porque aquellos que no toman esa conciencia de la esencia y de lo que son, que todavía no se han permitido entender que somos parte de una totalidad, que es justamente lo que hace perfecta la creación del que lo hizo todo perfecto, caen constantemente en esta condición de competitividad, porque como no se perciben piezas, ¿sí?, que integran esta totalidad, y por eso es que no tomamos esta conciencia de elegir, porque si tuviéramos esta conciencia, Carolina, en todas nuestras elecciones, nosotros las haríamos desde el amor, tratando de no causar, ¿sí?, daño ni a ti ni a los demás, ¿sí?, porque también nuestras decisiones implican esos movimientos, en donde muchas veces no pienso en el otro, ¿sí?, o no pienso en este papel o este rol que tengo en esta obra llamada vida. Y me encantó mucho esta parte que mencionaste también de los animales. Y es efectivamente esta parte la que queremos aprender a distinguir en medio de este tema, porque ellos son. Nosotros necesitamos experimentar y descubrir desde despertar esta conciencia de quién soy. Y por supuesto, si nosotros tomamos esa conciencia y reconocemos nuestra esencia, que es amor, que es parte de esa totalidad de un vínculo perfecto, ¿sí?, entonces nuestras acciones van a ser diferentes y estas acciones van a llevarnos a elegir de manera distinta, y por eso hemos hablado durante el programa esa parte de entender y comprender un bienestar, y lo mencionaba hace un momento, ese bienestar, ese bien ser, ¿sí?, que me lleve a un bien vivir o a un buen vivir, ¿sí?, pero no desde el egocentrismo, desde esa parte que yo hablaba de entrar en esa competitividad, de que yo puedo hacerlo mejor que, ¿sí?, sino más bien cómo hacerlo lo mejor que puedo, ¿sí?, para estar bien no solo yo, que estemos bien todos, o por lo menos que mi parte sea un aporte para esta esencia del amor y la convivencia en esta dimensión en donde estamos. Y por eso me encanta mucho el planteamiento que hiciste, porque esa es una verdad. La pregunta sería, ¿cuántos hemos permitido reconocer esa verdad en nosotros? Yo recuerdo que hubo un programa en el que justamente estuvimos conversando juntas de cómo todo nuestro proceso nos ha llevado a ver la vida de otra manera y a integrarnos de una manera tan plena, a pesar de que hay momentos de desiertos y de vientos contrarios, pero que aún en medio de ello hemos podido encontrar la actitud y resignificar todo eso que vivimos para descubrir eso que nos ha hecho bien, ¿sí? A pesar de que muchas veces para nuestra mentecita no es comprensible ciertos aspectos, ¿sí? Pero cuando nos damos ese derecho y ese permiso de fluir desde ahí y aprender a elegir, atravesar los desiertos con las herramientas correctas, nuestra experiencia ha sido distinta. Y creo que me atrevería a decir lo que tanto en ti como en mí nos genera vivir con gratitud, atesorar mucho más esas elecciones y dar gracias aún en aquellas en las que creí haber acertado y quizás no,
pero es ese despertar de conciencia, es esa manera de verme y reconocer mi esencia. Y por supuesto, entonces, eliminamos la competencia. Claro. Y es que la ¿Verdad? competitividad viene, obviamente es un escudo de los del ego, ¿verdad? Porque si tú quieres ser mejor que, es por pura inseguridad, es porque no te sientes completo y es porque estás viendo con ojos torcidos que el otro, como tiene lo que tú no tienes, él está completo, tú no, y tú no sabes qué está viviendo, pensando y sintiendo esa persona que con todo lo que pueda tener y estar haciendo, sentirse el ser más imperfecto e incompleto de la vida. Pero como solo vemos por encimita y creemos que todo lo que brilla es oro, entonces decimos, Malaya, mi pedacito, ¿a qué hora yo pudiera tener todo eso? Porque le hemos dado mucho peso, Wendy, a las posesiones, al conocimiento, a las experiencias que se oyen como wow, qué lindo ir a tal o cual lugar o conocer y rodearse con no sé cuánto, o ser invitado o que estés en la lista siempre de los grandes eventos. No, hay gente que daría su vida, sus millones, su lugar donde está, su fama, porque también esas cosas te tienen la facilidad de despegarte del suelo los pies. Claro, te encandilan y te hacen desviarte Sí. del camino. Dijo uno de los artistas famosos, ya ni me acuerdo ahorita quién fue, pero dijo, deseo que toda la gente, es un actor, pueda ser rico y famoso, sin excepción toda la gente, para que se puedan dar cuenta que ahí no está la felicidad. Exacto. Entonces, ok, ¿qué sí voy a hacer entonces con lo que ya soy, ya hago y ya tengo? ¿Cómo redirecciono mi aquí, mi ahora, a poder empezar de cero y elegir desde lo liviano hasta las cosas verdaderamente complicadas o importantes? Porque hasta la vida, lo hablábamos contigo fuera de micrófono, que le hacía yo una observación a Wendy, en el caso del COVID o la salud en general, las mujeres somos más dadas a buscar la consulta médica o el hacer algo, tomar algo para mejorar nuestra salud. Los hombres, no hombre, no es para tanto, una gripe debe ser, ya me va a pasar. No, sí. Y entonces resulta que ellos, desde ese no decidir buscar ayuda médica, se les complica el cuadro y cuando la buscan finalmente es porque ya van graves. Y entonces después no es el doctor, la vaina, no es el hospital donde no le dieron la atención que necesitaba, es que es el resultado de una serie de postergaciones y decisiones que le costaron la vida. Así es, la consecuencia de, ¿verdad? Y lo hacíamos cuando exponíamos los planteamientos que debíamos hacernos. Sí. Por eso creo que es importante volver a mencionar, parar y pensar es importante para aprender a elegir mejor, para aprender a reconocer quiénes somos, de qué tengo capacidad yo de empoderar mi ser y de hacer las cosas de manera diferente. Y no me voy a cansar de decir, el bienestar sí es posible, ¿sí? Fácil no es, porque ese es otro punto importante cuando hablamos de elegir. Las generaciones que estamos construyendo, la estamos construyendo desde esa palabrita inmediato, fácil, rápido, y los procesos no son ni rápidos ni tampoco fáciles. Siempre accionar, crear, elegir lleva tiempo, lleva virtudes como la paciencia, la fe, el amor, ¿sí? El ser bondadoso, pero no hacia lo externo, sino hacia lo interno también. El trabajar en la gratitud, en ese privilegio de tomarte un tiempo de silencio, de quietud. ¿Sí? El permitirte madurar, crecer, comprometerte con la vida en la toma de decisiones que tengamos que hacer. Eso nos va a cambiar muchísimo,
mucha perspectiva y nuestra manera incluso de conducirnos, ¿sí? Va a permitirnos bajar nuestra reactividad si tomo una conciencia al respecto. Y vamos a caminar más ligeros. Sí. Fíjate que fui tomando nota de las características, las cualidades: paciencia, fe, amor, bondad interna, gratitud, compromiso. Podemos seguir la lista. Creo yo que se reducen a una sola palabra, que es conciencia. A mayor conciencia de quién eres, más liviandad en el proceso. Quitémosle la palabra difícil. Es imposible, Wendy. Imposible si no pones estos ingredientes que mencionaste, que te repetí ahorita. Póngase de cabeza, háblelo en ruso, pídalo en chino. No le va a salir. ¿Por qué? Porque está queriendo forzar algo donde no se está comprometiendo, donde no hay gratitud, donde no hay compasión hacia usted mismo, donde no se respeta, donde no se tiene paciencia, donde no se perdona por todo el lastre que pueda traer en sus vagones. Usted es la locomotora. Deje de estar enganchando, deje de agregarle vagones, porque pura chatarra vamos arrastrando en nuestros vagones, Wendy. Entonces, yo creo que es muchísimo más difícil. Eso sí es horrible, pues, querer seguir viviendo lo mismo, Wendy. Eso ya está en chino, pues ya basta. No puedes crear nada nuevo con tus mismas viejas miradas, viejos hábitos, vieja conciencia, indecisión, miedo. Nada, ni lo intentes, nada, no va a pasar nada. Pero todo es posible si te tienes paciencia, si respetas tu camino, si te das permiso a virarlo cuando haya necesidad de virar a la derecha o a la izquierda, si respetas tus pausas, cuando hay veces en que hay que parar, que la decisión a tomar es parar o quitarte, ¿verdad? Entonces, cuando vas respetándote, conociéndote, validándote, amándote, es que el obstáculo, la talanquera es uno con su mente, sus pensamientos son los barrotes. Entonces, cuando levantamos la talanquera, ay Jesús, ¿cómo es que las cosas empiezan a favorecerme? ¿Cómo es que apareció el maestro o la oportunidad? ¿Cómo es que me gané tal y cual cosa o se resolucionó aquel problema? Pero si yo era el obstáculo. Y así, ¿verdad? Como estrellita, con brazos y piernas deteniendo, usted de aquí no pasa. ¿Cómo, pues? Entonces, subamos nuestro nivel de conciencia. Así, de verdad, calzón quitado, como se dice comúnmente. Haga su lista de cómo usted es el que impide. Ponga todas las áreas que le vengan a la mente, escríbalas. Su miedo, su indecisión, su incertidumbre, su venganza, su deseo de hacerlo mejor que otro, su no se vale, su crítica, su juicio, ¿de qué está lleno? Eso hay que vaciarlo con urgencia, porque si no, no cabe lo nuevo, no cabe. Para que podamos, hay que limpiar el recipiente. A mí me encanta, por ejemplo, los botes de basura de mi casa, los grandes, los que están fuera así en el jardín, para cuando llega el basurero, que solo se sacan los grandes. Uno, no tirar basura sin bolsa dentro del bote, para conservar de alguna forma la limpieza del bote. 2, cada cierto tiempo lo manguereas, le pones un poco de líquido desinfectante, le pones un poquito de detergente con la escoba, con todo, echas agua, lo dejas embrocado para que escurra, le pasas un trapo, lo secas y puedes abrir y puede ser el bote de la basura y huele rico. No porque sea el bote de la basura tiene que oler a basurero. Entonces, no porque nosotros seamos el recipiente de nuestros 5 sentidos, de nuestra historia, de nuestras experiencias, tenemos que apestar, Wendy. Pero Exacto. Hay que hacer esa limpieza, dar esa vuelta, ese giro. Vale la pena
lo merecemos, lo necesitamos. Entonces, entrémosle al toro por los cuernos, porque nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Y hay muchísima gente que lo ha logrado, Wendy. Hay historias, hay libros, hay cursos, hay talleres, está este programa, están las terapias, están muchísimas cosas para poder hacerse cargo. Y vean que cuanto más cargos se hagan, más fácil es la cosa. Así es. Y es de ir creando esa disciplina y esa elección que nos lleva, ¿verdad?, a poder generar este objetivo, ¿verdad?, que me planteo. A pesar de que esto está tan lleno o puede llenarse de tantas cosas como el ejemplo que pusiste del el basurero, hay pequeñas acciones que me pueden permitir hacer de manera diferente aquello, ¿sí?, que puede generar algo que no está en mis manos, pero yo sí puedo hacer lo posible para que esto que está a mi cargo huela mejor. Y eso me encantó, realmente. Entonces la invitación es, toma conciencia que si no actúas, deberás tristemente conformarte en dejarte ser atropellado. Y qué tristeza no tomar conciencia que tienes la capacidad de moverte y dejar que pasen una y otra vez encima de ti, disminuyéndote y quitándote el valor que tienes como persona. Wendy, y eso es... Este es un ejercicio que deberían los adultos a cargo de niños ocuparse de foguearlos. Si somos nosotros, foguémoslos. Si ya no nos foguearon a otra cosa mariposa, porque ya el tiempo no se puede retroceder, pero sí podemos empezar a hacerlo a partir de este momento con nosotros mismos. Entonces, decidir, tú decías al principio de la entrevista, ay, no, ¿cómo cree usted que yo voy a, si ni combinan esos colores, que yo voy a dejar que la niña se viste, ni que van a decir que esta niña no tiene mamá? Lo oí en una oportunidad de 2 mamás jóvenes, pero era aquella como escandalizada, de, oh no, dije, mi gorda, porque tenía que salir la niña linda, ¿verdad? Muy proper, porque para que le chuleen a la mamá, pero nos vale un pepino la libertad del niño. No, espérese, usted no sabe. Esos son los argumentos que usamos, Wendy, o usaron con nosotros. ¿Usted qué va a saber si yo sé? Si cuando usted va, yo ya vengo. Entonces, claro. A ver, yo elijo por usted, que come, que se pone, dónde estudia, a dónde va, y hay países que te escogen la pareja, y, o sea, todo. Alguien más decide por ti, y de ahí vienen los signos de interrogación en la cara de estas personas cuando los hijos crecen, de ¿por qué mi hijo es un fracasado? ¿Por qué es tan miedoso? ¿Por qué es incapaz ni siquiera de decidir si la camisa A o la camisa B es la que quiere comprarse? Pero ¿cuánto le limité yo de chiquito a comerse? Como dice Enrique Orbera, con su nieta de 5 años, ahí están los papás de que come, que niña, que mira, que pues entonces le dice la mamá, pues entonces se mete él, porque esa es la bendición de ser abuelos, ¿va? Te metes tú ya con otro tono y ya le dices al nieto, a ver, ¿por qué no quieres comer? Porque eso que está ahí señala la parte que no quiere, eso no me gusta. Y lo otro, eso sí me gusta. Entonces, porque mira, son estas las opciones. Si tú dices que no quieres comer, es perfecto. Te quito el plato, no comes, pero la siguiente comida es hasta la hora de la cena. Y no te voy a dar nada entre este momento y la cena. Esa es una opción. La otra opción es, te comes lo que sí te gusta. ¿Te parece? Sí, abuelo. Y se come lo que le gusta, pero el abuelo negoció, el abuelo vio. Los papás no tenemos ni el tiempo ni la paciencia, Wendy. Va imposición, va castigo, va desprecio, va señalamiento, va... Y después, como dónde tenía yo que haber ido, o en casa tenía que haber crecido, en qué casa tenía que haber crecido para haber aprendido a tomar decisiones. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, esta parte que hemos hablado de tomar conciencia sí nos permite en nuestro hoy
ir generando planteamientos distintos, porque también es importante liberarnos de esas culpas o esas cargas de aquello que ya no puedo cambiar y usarlo como un faro que me invite a redireccionar y poder decir, bueno, en aquel momento no me lo permití, no lo sabía, fue lo que me enseñaron, repliqué, ¿verdad? Esta manera de conducir o de ser o de crear, pero ahora que tengo estos elementos, ¿qué quiero empezar a hacer? Y por supuesto al principio no va a ser tan sencillo, porque si vienes acostumbrado a no permitirte elegir ni dejar elegir a los demás, pues no va a ser tan sencillo, pero creo que así tomamos conciencia de hacerlo un hábito, va a ir mejorando muchísimo nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, ¿sí? En ese reconocimiento, que de hecho lo hablamos durante el programa, reconocer aquello que no hice bien, me di cuenta, no me di cuenta, ya estuvo, no lo hice, pero hoy, ¿qué puedo hacer al respecto? Empezando por mí. Porque ojo, que podemos caer en esa condición, bueno, ahora que veo todo esto, entonces voy a empezar a hacer con los otros, cuidado. Porque entonces vuelvo a querer llenar ese vacío del que me estoy dando cuenta que necesito ocupar en mí, con otra vez cosas de afuera, tomando el control de los otros. Y creo que la primera cosa que debo hacer es ordenar mi interno, elegir adentro, para tener mejor libertad, mayor conciencia, una mirada distinta de acompañar a otro, sea tu hijo, tu amigo, personas que te encuentres en el camino, a tomar esa conciencia de elegir, ¿sí? ¿Ya? Porque entonces ahí en ese proceso reconocemos esa totalidad que mencionábamos hace un rato, ¿sí? El ser parte de, en donde juntos somos una unidad. Y si yo me muevo en este bien, voy a cosechar este bien. El efecto va a ser multiplicador, ¿sí? En esa parte. Total. Eso es un punto importante, ¿sí? Recuerdo que en el último programa era, sé el adulto que quieras que tus hijos sean. Y esto es parte de, ¿sí? Tomar conciencia de que tengo la capacidad de elegir, desarrollarla en mí y acompañar a los otros a hacerlo, creo que nos va a permitir desplegar de una mejor manera la libertad de elegir una mejor actitud frente a la vida. Mira, eso que dijiste, sé el adulto que deseas que tus hijos sean. Nítido, 100 puntos. Y a la par, la otra pierna es, porque ya somos adultos, es sé para ti mismo, ti misma, esos papás que anhelaste que fueran. Te toca ponerte el rol de papá, tu propio papá y tu propia mamá ya como adulto, para que te des todo y dejes de exigirle a la vida y a otros todo lo que ellos supusiste te debieron de haber dado, la teoría dice, y no te dieron. Entonces, sé el adulto que quieres que en lo que tus hijos se conviertan, y sé el papá para ti mismo, ti misma, que anhelaste tener y no tuviste. Junta esas dos cosas y maravilla de ser humano, porque dejaríamos de cojear, Wendy. Iríamos con más seguridad por la vida, con más completud, con más liviandad, con más aprobación. Estaríamos aprobando todo el tiempo. Fíjate que me gusta hacer ejercicios cuando me meto a redes sociales, todo aquello que miro que es bonito, que elijo, hoy digo, voy a ver con ojos de admiración, mucho de lo que vea lo voy a admirar. Y no es del diente para afuera. Entonces, hay gente que ni conozco, pero que miro algo lindo, que están celebrando, que están mostrando al nieto, y ni lo conozco. Y yo le pongo felicitaciones, bendiciones para su nieto, que nos cuesta horrores hacer eso, Wendy. O sea, hay que hacerlo con conciencia. Entonces, el músculo que se practica, uno cree que lo está haciendo afuera. No hay tal cosa. Todo lo está haciendo uno para uno mismo. Y la que se expande adentro es hermoso. Entonces, claro, tu corazón, que era de piedra, se va volviendo de carne, de suavecito, y después se pone sentir. Sí, entre algodón y gelatina. Yo no sé, pues, pero la cosa se pone diferente. Es un ejercicio, no estás halagando a nadie.
estás siendo empático, estás admirando, estás celebrando con otros, te estás alegrando por el logro de los demás, estás bendiciendo, estás, Jesús Señor, ¿qué más es posible, vida? Exacto. Y todo tenía que salir de adentro. Por supuesto. Y el regalo más grande me lo llevo yo. Porque lo que yo me creo queda que Stephen Covey diría, gana, gana. O sea, te permites ser un reflejo de bien, no solo para ti, sino al mundo. De hecho, Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y creo que cuando tomas esa conciencia, eres empática, eres amorosa, sumas un bien, empezamos a marcar esa diferencia. Y aunque quizás lo externo sigue estando en ciertas condiciones en otras personas, en ti no, porque estás siendo ese ente de movimiento, ¿sí? Ese faro que no se apaga, que no depende de un enchufe, sino de su propia luz. Y sabes, Wendy, que lo que estás generando, porque es tu motor interno, es más de eso para ti en tu vida. Exacto. Cierto. Porque sigue limpiando uno el cristal desde dentro, no es afuera que está lluvioso, empañado, feo, gris, es limpia el vidrio de por dentro de su casa y va a ver cómo afuera cambia, ¿verdad? Entonces, son cosas sencillas, Wendy, sí, pero que hay que hacerlas con naturalidad, hay que hacerlas con gusto, hay que celebrar la vida, tu vida. Si tú celebras tu vida, vas a estar feliz de celebrar la vida de otros, vas a querer que eso lindo que tú tienes lo tengan más personas. Y yo les doy fe de eso, de que es maravilloso. Y no les cuesta ni un centavo hacerlo. Y el bienestar que generan para otros y generan para ustedes, ni que les cuento. Vale la pena. Les invito a que lo pongan en práctica. Debo hacer la pausa. Wendy, ¿te parece? Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. El tema de hoy es el valor de elegir. Yo debo retirarme en este momento de cabina, pero Wendy continúa con Judith. Gracias, Judith, que está ella pendiente. Judith, hábleme, porfa. A ver si está ahí. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿ustedes? Bien, también bien. Aquí, dejándole la nave en sus manos, para que terminen de desarrollar puntos, que plantee sus propias dudas o agregue más material de su cosecha. Usted también, porque Judith es pilísimas, de verdad, muy, muy pilas. Ella es muy comprometida también con sus procesos. Por eso es que me encanta que trabajemos juntas. Y queda con ustedes Judith Pocasangre en los controles, Juan Pablo Galindo, y en la invitación hoy, Wendy de Zavala. Nos reunimos mañana acá. Gracias, Wendy, nuevamente por este regalo de compartir tu generosidad y tu conocimiento. Hasta una próxima oportunidad. Le pueden pedir a Judith el contenido con la palabra contenido al 5511-9890 o descargarlo directamente en las páginas de Facebook Carolina, la mujer de hoy, y Globo 98.9. Continuamos al regresar del corte con Judith y con Wendy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Wendy de Zavala sobre el tema del valor de elegir. Mi querida Wendy, te saludo, ¿cómo estás? Bien, gracias, querida Judith. Aquí agradecida de estar compartiendo con ustedes. Nosotros también contigo. Ha estado súper interesante esta primera hora del programa. Todavía veo algunos puntitos por ahí que me gustaría que abordáramos dentro del contenido, que lo pueden seguir pidiendo. Ahorita se los voy a estar mandando. Me llama mucho la atención una parte, Wendy, cuando se trata de elecciones, pues viene rápido el miedo de qué pasa si me equivoco, qué pasa si elijo A o B, pero A termina siendo pues una cosa muy difícil, un fracaso, una nueva problemática, y ese es como el gran temor por el que no damos los pasos. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo hacer elecciones conscientes en el presente
soltando un poquito el qué va a pasar, porque realmente no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar. Es una pregunta que realmente no existe, Wendy. O sea, con realidad no podemos decir qué va a pasar. Yo sé lo que va a pasar mañana. No, honestamente no, pero mi mente me aferro a eso, me da mucho miedo y esa es mi excusa de donde me agarro para no elegir hoy. Y es muy importante porque lo que necesitamos hacer es reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, porque parte de ser humano es no tener esa capacidad, o sea, es algo imposible el poder saber qué va a pasar mañana, ¿sí? Eso no es parte de nuestra condición humana, ¿sí? Nosotros somos humanos, no magos, ¿verdad? O adivinos, digamos así. Pero en medio de esa vulnerabilidad, tengo ese permiso y ese derecho, y muy pocas veces lo vemos así, un derecho a equivocarme, ¿sí? Un derecho a saber cuándo no era lo adecuado. Y eso de alguna manera también me permite crecer, porque en eso que reconozco, me permite trabajar en la humildad, ¿sí? Y eso me hace grande. Lo que pasa es que nosotros pocas veces trabajamos o construimos o crecemos pensando en ese concepto, en esa idea de equivocar, de fracasar, y si no, y creo que si te das ese permiso, puedes generar una perspectiva de poder tener de nuevo opciones para saber por dónde no pasar. Pero si no lo experimentas, entonces te niegas ese derecho a saber que sí y que no. En ocasiones hemos hablado, ¿cómo distingo la alegría de la tristeza? Si no las vivo. Claro, ¿Cómo distingo viviéndolas nada más. entonces? Claro, solo viviéndolas. ¿Cómo distingo entonces esta parte de si me equivoqué o no, si no lo he experimentado, si no lo he transitado? Y eso es importante porque entonces debo tomarme la tarea de ejercitar en mí esa parte de no adelantarme a los hechos o a los acontecimientos, o quitarme las etiquetas de es que todos son iguales, es que como fulanito lo hizo y entonces me va a ir igual. Eso es ponerte tú solo, ¿verdad? Esas etiquetas como una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Como exponerte y decirte esos mandatos que realmente ni siquiera sabes que vayan a pasar. Entonces, date ese chance de ejercitarte desde ese permiso de ser vulnerable. Me puedo equivocar, pero si reconozco que me equivoco, tengo oportunidad para replantear, para tener experiencia, para generar algo distinto en mí. Y eso además me permite avanzar, porque si elijo por miedo a no saber qué va a pasar, qué había por delante, me estanco. Y hacíamos mención hace un rato, entonces cuidado porque puedes decirte o quedarte en un lugar donde te atropellen cada uno de los acontecimientos que genere la vida si no te quitas, ¿sí? Porque dentro de esos acontecimientos hay muchos que tienes la decisión de quitarte. Y ese punto es importante, ¿ya? Sí, fíjate que en estos tiempos de pandemia me hice muy fan de Efrén Martínez, no sé si lo has oído o leído. Buenísimo, logoterapeuta Buenísimo. Colombiano, muy lindo Efrén, sí. Fan, sí, fan, lo conozco, me uno, encanta. ¿Verdad? Y Sí. me gustó mucho porque un día vi un video de él en Instagram con otra muchacha y me parecieron geniales todos, porque eran como de su escuela que tienen ellos allá en Colombia. Sí. Y el tema del video era que uno puede elegir y toma una decisión, pero tiene que tener una gran responsabilidad al hacer esa elección, porque cuando tú eliges dejas algo, sueltas algo, hay una renuncia. Y él explicaba el compromiso que por eso trae una elección, o sea, por eso es que no nos arrebatamos, como decimos en buen chapín, sí, hombre, agarremos esto y a como se vaya, porque la elección trae, debajo de la manga siempre va a venir, esta es tu responsabilidad a raíz de lo que elegiste, y esta es la renuncia también. Entonces ahí él decía, ahí ya no nos gustó, porque te estaba invitando, como en las frases que ponen en Facebook, ¿verdad? Que sí, hay que elegir, toma decisiones, pero cuando es consciente, sí tienes que saber que
o estás en este barco o estás en el otro, no tienes un pie en un barco y el otro en el otro, sino entonces yo renuncio al otro barco, renuncio al otro trabajo, renuncio a la otra relación, renuncio a este pensamiento porque ahora habito en este pensamiento, bueno. Y a veces hay que hacer también el duelo de lo que uno renuncia al elegir. Por supuesto, por supuesto. Y como bien mencionas, o sea, Efren como buen logoterapeuta, ¿verdad? Y también una persona que difunde el análisis existencial, que es el planteamiento que estamos presentando ahora, siempre va a hablar de la responsabilidad. Recordemos que parte de las características que nos dejó el doctor Viktor Frankl era esa, que la libertad no podía caminar sin la columna de la responsabilidad. Y en este punto de elegir, necesito asumir la responsabilidad de lo que elijo, las consecuencias. De hecho, lo poníamos en los planteamientos que presentamos mientras estábamos conversando con Carolina, ¿sí? Porque es inseparable, o sea, no puedes dejar de hacerte cargo de, porque si no, lo que estás haciendo es dejando que alguien más viva la vida por ti, o tú llevando la vida de alguien más menos la tuya. Entonces esa parte es súper importante, exponerla y volver a tocar ese punto de la responsabilidad de lo que elijo, de esas consecuencias que trae aquello que quise elegir, y por eso era importante tocar ese punto de parar y pensar, porque como es tan trascendente elegir en muchas decisiones de la vida que me van a marcar. Y el ser humano siempre se va a hacer esos planteamientos. Ayer justamente lo conversaba con una persona que estoy acompañando en un proceso. Y le puse un ejemplo tan sencillo como elegir la camisa verde o la azul. Y le decía, mira, si te pones la azul, puede ser que cuando llegues al evento digas, todos vienen de azul, debí haberme puesto la camisa verde. Pero también puedes pensar, menos mal que elegí la azul, porque si hubiera elegido la verde, hubiera desencajado en esto. Al final siempre te vas a plantear o a generar esa duda existencial. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Pongamos otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con, ¿verdad? O si mejor no me hubiera metido a esta profesión o a elegir esta carrera. ¿Qué hubiera pasado? Esos hubieras nos atrasan nuestro plan de vida. Ya no podemos regresar el tiempo. Es imposible. No pasó, no lo elegí. Exacto, por alguna razón no fue. Ahora, si tengo en mi aquí y en mi ahora esa capacidad de enmendar aquello que no pude elegir, es bueno entonces que desde esa experiencia pueda también elegir, pues hoy me quiero dar la oportunidad y me voy a hacer responsable de estas situaciones, porque también tienes esa libertad, ¿sí? Puedo decir no, siempre sí. No. Todo tiene un límite, nada es para siempre. El mundo y el ser humano estamos en constante cambio, ¿sí? Ahora, claro. Ojo, porque en medio de esta experiencia o de esta conciencia, lo único que no puedo olvidar es que mis elecciones no implican solo mi bienestar, siempre afectan a alguien más. Y allí es donde sí es importante tomar conciencia. No se trata de que hagas algo que no te sume a ti, pero que sí procures que en medio de lo que elijas, todos crezcamos, de una manera o de otra, ¿sí? De hacer eso posible que pueda causar el menos daño posible, porque eso es importante también, porque hay una línea bien delgadita en medio de este tema que estamos hablando, que puede crear confusión o puede sumar a un punto de vista egocentrista o narcisista que realmente no suma, ¿verdad? Valga la redundancia. No, y lo sabemos, sabemos que estamos eligiendo eso, Wendy, desde la paz porque nos da paz, o sea, y sabemos que lo estamos eligiendo desde un lugar egoísta porque genera todo este caos, empieza a generar irresponsabilidad en nuestra vida y empiezan a verse pues muchas cosas moviéndose, entonces ni siquiera es tampoco tan complejo de decir cómo sé que esto viene del corazón, cómo sé que esto es egoísta, pues porque se refleja, lo sentimos y empieza a reflejar o caos o armonía.
no, como que no hay mucho pierde a veces en eso, pero a veces no queremos verlo. Y ahorita que decías esto me llama mucho la atención, una de las premisas centrales del curso de milagros es elige otra vez. Y hemos crecido pensando que yo ya elegí esto y yo aquí me tengo que quedar, o sea, ya, pero estoy mal, pero como yo lo elegí. Y no es cierto, o sea, esto que tú mencionabas es algo inherente en el ser humano que, bueno, lo elegí, estas fueron las consecuencias, no fue lo que yo esperaba, no salió al 100%, elijo otra vez. Así es. Tienes ese permiso, ¿sí? Esa es una bendición en el ser humano. Algo que no puede hacer ningún elemento más de la naturaleza. No, Elegir de nuevo, ¿sí? Tomar conciencia hoy, aunque duela. A veces es necesario soltar. Y soltar también significa amor. Y hablando en lo relacional, en este punto, donde también elegimos ese entorno o esa red social que nos va a ayudar a caminar por la vida. También puedo elegir quitar y poner, ¿sí? Y eso también es amor. Soltarte, dejarte, entender que tienes ese derecho de elegir no querer estar más. Está bien, aunque duela, ¿sí? claro. Es Aceptar lo parte que tú de. eliges también es amor, que yo acepte lo que tú Exactamente, eliges. ¿sí? Sí, Eso sí, es un punto totalmente. importante. Sí. Tengo varias preguntas por aquí que creo que van a enriquecer más todo esto que tú mencionaste, mi A querida ver, Wendy. Nos vamos con la primera. Dice, muy sí. buenas tardes, gracias por estos temas tan importantes para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo elegir aceptar que mi hijo ya se fue de este mundo cuando soy yo la que se siente culpable de su muerte y tengo esta sensación de no poder vivir en paz? No encuentro mi lugar en la vida, siento que ya nada tiene sentido. ¿Qué me podría recomendar? Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Desde aquí te mando un apapacho a tu corazón. Qué proceso tan difícil el tener que soltar a un hijo desde el punto de vista de su existencia física, ¿sí? Una de las cosas más grandes que hay, que el ser humano en ocasiones le toca vivir, es ver partir a los hijos. Definitivamente, mi sugerencia sería que pudieras darte el permiso de llevar un proceso de acompañamiento que te permita acompañarte a iluminar la totalidad de tu experiencia y te permita generar herramientas y procesos de cambio desde tus pensamientos hasta los procesos que estás sintiendo para eliminar la culpa que estás sintiendo. Por supuesto, necesitaríamos más detalles de la historia, pero voy a tratar de procesarte una respuesta para que puedas tener un bienestar. Es importante tratar esta parte de la culpa. Nosotros en logoterapia vemos la culpa como un faro que nos puede iluminar a redireccionarnos y a llevarnos a elegir una vida distinta a pesar de lo vivido, ¿sí? Y darle un nuevo significado a ese proceso. Definitivamente el dolor de soltar al hijo no es algo que mañana se vaya a quitar, pero sí es algo con lo que podemos aprender a vivir dándole un punto de vista distinto, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde un acompañamiento tanatológico, que son los procesos que nos apoyan a crecer y a sobrellevar las pérdidas de muertes en nuestra vida. Entonces, mi recomendación sería esa, que busques un experto en tanatología que pueda ayudarte a llevar el proceso. Y ahí también se puede evidenciar si necesitas trabajar procesos con otro tipo de profesionales también, que me parece que mereces vivir. Si tu existencia sigue estando en la tierra, me parece que hay todavía algo que hacer y que tu vida es valiosa mientras estés en esta dimensión. Así que, de nuevo, apapacho tu corazón y espero puedas elegir buscar un acompañamiento para apoyarte. Claro. Y Wendy puede dar ese acompañamiento porque es tanatóloga también, entonces, Sí, aparte gracias. de todas sus especialidades, también puede acompañar en este proceso de duelo que
que está atravesando nuestra amiga esta tarde. Muchísimas gracias por su pregunta. Vámonos con otra. Dice, muy buenas tardes, qué belleza de programa, me han ayudado muchísimo. ¿Qué es lo primero que debo recordar cuando entro en crisis? Y evitar hacerme una bola de nieve con todos mis pensamientos y poder por fin frenar la desconexión conmigo misma. ¿Qué me recomienda? Me encanta la pregunta. Sí, buenísima. Punto número 1, parar y pensar. ¿Sí? No puedo actuar si no me detengo, ¿sí? Y pienso, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Conocer esos componentes de mis emociones, qué estoy sintiendo, ¿sí? Qué pensamiento estoy teniendo y qué es lo que tiendo a hacer cuando tengo estas sensaciones. Es un punto importante, ¿sí? Porque me va a ayudar a procesar y a elegir mis acciones. Entonces yo te diría, número 1, parar y pensar. 2, ver los elementos de lo que estás sintiendo, la composición de la emoción. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Sí? Cuando reviso esto, me va a dar una perspectiva distinta para entonces elegir una mejor acción. Por supuesto que esto es como hacer ejercicio. Tengo que darme en todos los escenarios este permiso. O sea, no solo cuando ya estoy desbordada. Esto es un hábito que debo generar, parar y pensar. Desde cómo quiero elegir mi día hoy, qué me quiero poner, qué quiero comer. Date ese chance, ¿verdad? En pequeñas situaciones de ir practicando este punto, ¿sí? Entender también que no elegir también es una elección. Entonces, quedarte estancada no es tan sencillo decir, ay, entonces que alguien más se haga cargo. Ya te hiciste cargo, decidiste quedarte ahí. Entonces es un punto importante también a tomar en cuenta. Y muchas gracias por el planteamiento que nos has hecho. Elegir hacerse bolita, como ella dice, esa es su elección. Y está bien si por un tiempo la quiere sostener, y está bien cuando se sienta ya en disposición a tomar un nuevo camino, empezar a dar pasos. Por supuesto. Y me encanta porque hay una conciencia. Ella ya reconoce cuando entra ese ciclo. Entonces, desde esa conciencia es donde necesito parar y pensar, ¿verdad? ¿Cómo debo actuar si ya reconozco que esto me lleva a nada, ¿verdad? Me gusta. Vámonos con la otra. Dice, hola, muchísimas gracias por el programa, los escucho siempre. Mi pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con mis hijos? Yo trato de negociar como buena madre que soy con mi hijo, por ejemplo, que él puede elegir su vestuario, pero termina eligiendo ropa donde se ve como un pandillero. Yo, por supuesto, no dejo que haga esto ni quiero dejarlo. Busco como otra opción. Otro ejemplo que le puedo dar es, yo trato de que se alimenten de forma nutritiva. Por ejemplo, en mi casa consumimos muy poca azúcar y si la consumimos es azúcar morena. Y a ellos tampoco les gusta eso y quieren cosas con azúcar normal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo entramos en negociación entonces? ¿Cómo doy la oportunidad de elegir? ¿Hasta dónde se da la oportunidad de elegir? Puse esta pregunta, Wendy, porque hay como 20 sobre con los hijos, ¿cómo? ¿Qué sí eligen, qué no eligen? ¿Qué pasa con esto? Depende de la edad. Hay un punto donde ya de todas formas ya no se va a poder, o ¿cómo lo llevamos? Sí, me gusta mucho esta pregunta, porque primero, y lo hemos hablado en otros programas, tengo que reconocer en qué etapa de la crianza estoy, ¿sí? Hemos hablado que de los 0 a los 7 es una etapa de formación, ¿sí? Eso no implica que los chicos no puedan aprender a elegir, y desde ahí de los 0 a los 7 está esa parte de, está el verde, el azul, puedes elegir esto, puedes elegir aquello, y vamos dando pequeñas prácticas. El problema es, y lo mencionábamos con Carolina, que queremos tener el control, ese miedo al que dirán, es que si no te levantas temprano vas a llegar tarde, entonces como sea te levanto porque qué vergüenza que tú no llegues, es que no me quiero poner el uniforme, pues te vas en pijama, qué vergüenza dejar ir en pijama al hijo, o sea, todo va en función de mí y nunca le permito experimentar las consecuencias, o sea, no hiciste la tarea, bueno, esa fue tu elección, ¿qué pasa si no la entregas? Ay, pero es que, y allá vas corriendo a dejar la tarea. ¡Ey, cuidado! Estás
usurpando una consecuencia de una decisión, algo tan sencillo. No debemos vivir la vida por los hijos. Ahora, si yo veo en esta etapa que implica peligro, por supuesto, como ellos no tienen este despertar de conciencia que tenemos los adultos, si yo veo que se está acercando un barranco de chiquito, lo quito, porque no va a tener la conciencia de saber qué es caer en eso, ¿sí? Ahora, de los 7 en adelante, los chicos van desarrollando un poquito más de libertad, ya tienen una conciencia distinta y empiezan a elegir. Creo que la parte más difícil es la etapa de la adolescencia, porque ellos están entrando ya a la preparación final para ejercer desde los adultos. Dentro de la pregunta mencionaba que ella les tiene una opción, que es vivir saludable. Me atrevería a decir, por el planteamiento de la pregunta, que sus hijos están en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, usted está haciendo ya una labor, ya les está dando una opción. Esta es la opción saludable, ¿sí? Obligar, se va a quebrar la vida y no lo va a lograr. O sea, nada más va a ser más disfuncional esa etapa, ¿sí? Ahora, aprender a saber que yo les puedo dar la opción y que ellos ya van camino a ser adultos y se van a tener que equivocar y sufrir las consecuencias es muy importante. Generar la independencia en los adolescentes, ¿sí? ¿Te quieres peinar? Mi sugerencia sería que te peines. Pero si no quieres, pues vete así. El trabajo mayor lo tiene que hacer hacia adentro uno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es en ti donde vienen todas esas propuestas culturales. Es que, ¿qué van a decir? Es que la mamá no le enseñó a peinarse. Es que, ay, parece un pandillero. La pregunta ¿es? ¿O parece? Porque ¿cómo se llama? Lo visual muchas veces engaña, ¿sí? Las apariencias engañan. Cuidado con nosotros mismos etiquetar, ¿sí? Quizás no sea lo más agradable para mí, pero mi hijo quiere experimentar en cierto sentido. Tu labor sí es considerar, poner tu opción, ¿sí? ¿Esto quieres? A mi parecer es de esta manera, pero tú eliges. Es importante también opinar. Este es un punto súper importante en medio de esto. Y en la etapa de la adolescencia les toca experimentar. Vuelvo al punto. Si las cosas implican muerte, sangre, peligro, entonces quizás tengamos que poner límites mayores. Pero mientras tanto, permitamos que nuestros hijos tengan experiencias, ¿sí? Que aunque nosotros se las limitemos hoy, cuando ellos salgan a la vida, les va a tocar que tener consecuencias, ¿sí? Hoy leí el post de alguien que decía, me enseñaron y me desarrollaron a nivel intelectual en gran manera y nunca nadie me enseñó que después de ser profesional, la vida de todas maneras me implicaba vivencias que me es difícil sobrellevar. Y le toca, porque ya es adulto, porque ya no está mamá, porque ya no está papá, y nos toca generar ese desarrollo de la inteligencia existencial, que es aprender a elegir y afrontar las consecuencias, ¿verdad? Esa sería mi recomendación, ¿verdad? Hay muchos libros que igual hemos recomendado para padres, así que podrían también optar por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Claro, pero ahí sí que como yo miraba también un video hace un tiempo, pues el problema es el de quien lo siente. El adolescente no siente el problema, la que tengo el problema soy yo, porque quiero mantener un control, un estatus, una apariencia. Entonces, claro, pues, y es comprensible, porque un papá no quiere ver a su hijo, ajá, así, claro. ¿Sí? Claro, pero ellos no están ahorita pensando que eso es un problema, la que lo siente como un problema soy yo. Por supuesto. Entonces, la que acciona, la que busca, la que encuentra otras formas, como tú decías bien antes de que se fuera Carolina, pues el adulto soy yo. Así es. Uh-huh. Vámonos con otra pregunta. Dice, gracias por este hermoso programa, de verdad me encanta y me ayuda muchísimo. ¿Cómo elegir cuando dos cosas son buenas? Tengo 2 propuestas laborales
que siempre soñé, una en Guatemala y otra fuera del país. Me siento muy agradecida, pero ahora que tengo lo que quiero, no sé qué hacer, no sé cómo sopesar para decidir. Me siento como en una encrucijada. Un consejo. Gracias, qué maravilla que tengas esta oportunidad de elegir entre dos opciones buenas. Hablamos durante el programa que elegir siempre implica renunciar a algo. No es posible estar en dos lugares al mismo tiempo. Y creo que te podría ayudar a hacer un ejercicio. Escribe en una hoja estas dos posibilidades y pon los pros y los contras de cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué implica para ti irte del país? ¿Cuáles son las cosas que te tocaría enfrentar? ¿Qué implicaría en cuanto a beneficios? ¿Cuáles serían los aspectos en los que deberías de lidiar? Porque ambas, aunque sean buenas propuestas, tienen sus pros y sus contras. En el otro lado, pon esta opción que implica quedarte. ¿Cuáles son los beneficios que tendrías de quedarte? Pero no solo a nivel laboral. Integra toda tu vida, todo tu ser. O sea, ¿cómo sería la condición con tu familia, con tus amigos? ¿Qué soluciones tendrías al respecto? Si esto no se volviera a presentar, ¿qué te hubiera ayudado o qué te hubiera gustado elegir? ¿Sí? Porque definitivamente te va a tocar hacerlo. Vas a tener que decir sí a algo. Entonces, este ejercicio te puede ayudar mucho. El plantearte estas ventajas y desventajas, que aunque las dos sean buenas, seguramente tienen. Y la otra, un punto importante que mencionaba Judith, es después de escribir el ejercicio, ¿en cuál de las dos sientes paz? ¿Sí? ¿Qué te haría sentir mejor a ti desde esos valores internos que tienes? ¿Sí? Porque muchas veces con tal de tomar las posibilidades, vetamos y violamos nosotros mismos esos valores internos. ¿Sí? Y entonces entro en esa encrucijada y en esa disyuntiva que no me ayuda ni siquiera a disfrutar de esa buena elección que quizás hice. ¿Sí? Entonces sería importante que hicieras el ejercicio y desde ahí eligieras. No puedes tenerlo todo, te va a tocar que elegir una y estoy segura que tienes la capacidad de elegir lo mejor para ti. Muy bien, me encantó esta pregunta también. Vámonos con la última, Wendy. Dice, sé que tengo que dejar una relación de pareja que no funciona. Ya se trató, ya se hizo todo, ya fuimos a terapia, fuimos a la iglesia, fuimos a cursos, cero cambios, cero compromiso. Entonces hoy soy consciente que ya no se puede hacer nada más, que ya se hizo y que tengo que dar el paso. ¿Cómo elegirme a mí misma? Es ilógico lo que vivo. Me lastima constantemente esta situación y la relación y aún así no lo puedo dejar. ¿Qué me recomienda? Bueno, definitivamente tenemos que comprender que en lo relacional no depende solo de un leño. Se necesitan dos leños para que eso arda, ¿sí? Y no está en tus manos poder hacer que el otro o la otra, no sé si es hombre o mujer, encienda o tomar el control de sus decisiones. Pero sí puedes, en medio de esta experiencia y esta conciencia que tienes ahora en que sabes que tienes que elegirte a ti, ir a un proceso tú para que te permitan acompañarte para poder ir soltando esta relación, ¿sí? Entender el por qué no puedo soltar, el para qué quedarme también es importante, hacia dónde me lleva, ¿tiene sentido esto? Amar también significa, y lo hablamos hace un momento, soltar al otro, darle el derecho de tomar el decir, no puedo más, no quiero más estar. También es amor, soltarlo. Entonces, me parece que puedes apoyarte desde ahí. Haz un proceso tú para sanar esta parte, para entender esta parte. Y cuando te eliges a ti y te eliges desde el amor, definitivamente el efecto va a ser ordenar todo lo que está fuera sin culpa, sin miedo y generando una nueva oportunidad. La vida está ahí, la vida te espera y tú tienes esa capacidad de
cerrar este ciclo y darte la oportunidad de vivir, no de dar tu vida a otro que ni siquiera le es valioso el que estés ahí, por lo que entendí del planteamiento que hiciste. Entonces es importante pensar en ti, también es amar. Claro, y aunque ahorita se vea como una pérdida, es lo que tú mencionaste en la primera hora del programa, es un ganar-ganar, porque ganas al respetar la decisión del otro, la elección del otro, y gano yo al elegirme a mí misma. Claro, y por supuesto va a experimentar el duelo. Siempre que soltamos algo valioso en nuestra vida va a doler, pero es importante aprender a soltar lo amado, pero preservando el amor. Eso es importante. Qué bonito. Me gustó bastante esta parte. Muchísimas gracias, Wendy. Ya nos tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo que nos hayas orientado esta tarde. ¿Algo con lo que quieras cerrar el programa? Pues gracias, Judith. De verdad que ha sido un honor para mí compartir hoy. Creo que ha sido un crecimiento para todos. Importante, no olvidemos que no podemos obtener todo en la vida, pero que sí podemos elegir la manera de conducirnos por ella y hacer del vivir un arte de bienestar, de bien ser y de, por supuesto, vivir bien. Un abrazo, Judith. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Wendy. Para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Wendy de Zavala, lo hacen a través del WhatsApp 58 96 5704 y también en su página de Facebook la encuentran como Wendy de Zavala. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Wendy. Abrazos, Judith. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.